Hola a todos, soy Mort, espero que les guste este vídeo ya que es un buen vídeo padrísimo para mi canal. Además que no jare el vídeo solo ok. Bueno, sin más charla, que empiece el vídeo. El rastrillo. Trillo. Te recomiendo que no sigas leyendo esta historia si sufres del corazón o tienes problemas para conciliar el sueño, porque Derrake o el rastrillo, como es conocido en el círculo creepy en español, es probablemente uno de los personajes más perturbadores y escalofriantes de los que he escrito. Su origen es desconocido y la información que comparten las personas que han tenido la desgracia de verlo es escasa y con mucha frecuencia desaparece de foros de opinión y consulta. Como si tuvieran miedo de que él pudiera descubrirles. Los que lo han visto lo describen como una criatura de aspecto encorvado con los brazos mucho más largos de lo normal y en la punta de sus dedos unas garras tremendamente afiladas. Su cuerpo desnudo y malformado parece atrofiado y adquiere posturas más propias de un animal de 4 patas que de un humanoide. Quienes lo han visto dicen que por su forma de moverse parecería que ha sufrido un accidente que le hubiera roto todos los huesos. Sus ojos brillan en la oscuridad y desde las sombras se dedica a espiar a los que duermen. Pero ¿cuál es el peligro real de encontrarse con Derrake? Durante el verano del 2003 esta criatura llamó la atención de los medios estadounidenses cuando una oleada de muertes se desencadenó con un patrón común. Todos parecían haber visto a una extraña criatura que les atormentaba en sueños y que les vigilaba mientras dormían y... El rastrillo acostumbra a situarse a los pies de la cama y las primeras veces se mantiene oculto. Muchas de sus víctimas se despiertan con la sensación de ser observadas o sintiendo una presencia, pero la retorcida criatura se mantiene oculta y como mucho podrás escuchar como sus afiladas garras arañan los pies de la cama, marcas que podrás encontrar en la madera y que demuestran que la presencia que sentiste la noche anterior era tan real como el miedo que te provocó. Posteriormente comenzará a dejarse ver, en principio sentirás una sombra moverse en la oscuridad o verás una de sus garras asomando a los pies de la cama. Aquí es donde debes empezar a tenerle miedo de verdad, porque la próxima vez que te despiertes de noche estará esperándote a los pies de tu cama y podrás ver por primera vez sus ojos brillando en la oscuridad. Unos ojos tan malvados y profundos que no los podrás olvidar jamás. Cada vez que cierres tus ojos los verás de nuevo y el miedo te invadirá de tal forma que nunca más podrás dormir con tranquilidad. El rastrillo desaparecerá de nuevo, pero una vez realizada su presentación volverá cada noche a visitarte, pero esta vez no lo hará tímidamente. Se colocará a escasos centímetros de tu cara mientras duermes y, aunque no abras los ojos cuando sientas su presencia, él esperará durante minutos o incluso horas mientras llega a ti el olor de su pútrido aliento y el sonido de su entrecortada respiración, como si estuviera enfermo o tuviera un problema respiratorio. Si eres lo suficientemente valiente, o loco, como para abrir los ojos, Derrake se presentará, te dirá su nombre, dependiendo de la versión lo hará como el rastrillo o como Derrake, con una voz chirriante y chillona que te pondrá los pelos de punta y después saldrá de la habitación. Llegado a este punto la mayoría de las personas huyen de su casa y se van a vivir lo más lejos posible para que el rastrillo no pueda encontrarles, es por esto que muchos borran todo rastro o consulta que pudieran dejar en la red, pues es conocido que es capaz de buscarte allá donde estás. Los pocos que no lo hicieron desaparecieron de forma misteriosa y solo un reguero de su sangre y unas brutales marcas de arañazos en la cama y en el suelo quedan como testimonio de la brutal forma en la que fueron destripados por las garras de Derrake. ¿Alguna vez has sentido una presencia a los pies de tu cama mientras dormías? ¿Has visto una sombra moverse en la oscuridad? Si es así te recomiendo que te cubras la cabeza con las sábanas y por nada del mundo abras los ojos, porque si lo haces Derrake podría dejarse ver. Fragmento del único vídeo que se conoce en el que fue captado Derrake, el rastrillo. Durante el verano de 2003, los acontecimientos en el noreste de Estados Unidos que involucran una extraña criatura, parecida a la humana, despertó el interés de los medios de comunicación locales. Breve antes de un apagón aparente fue promulgada. Hay poca información o ninguna, se dejó intacto, como las cuentas más en línea y escritos de la criatura fueron destruidas misteriosamente. Centrada principalmente en la zona rural del estado de Nueva York y una vez que se encuentra en Idaho, autoproclamados testigos contaron historias de sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las emociones van desde niveles extremadamente traumáticos de miedo y malestar, a un sentido casi infantil de la alegría y la curiosidad. Mientras que las versiones publicadas ya no son de la historia, los recuerdos se mantuvieron poderosos. Varios de los involucrados comenzaron a buscar respuestas en ese año. A principios de 2006, la colaboración se había acumulado casi 2 docenas de documentos que datan entre el siglo XII y hoy en día, situados en 4 continentes. En casi todos los casos, las historias eran idénticos.
He estado en contacto con un miembro de este grupo y fue capaz de obtener algunos extractos de su próximo libro. Contenido: mostrar una nota de suicidio. 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que he introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que a él. Una vez me desperté y sentí su presencia. Otra vez que me desperté y vi su forma. Otra vez me desperté y escuché su voz, y vi sus ojos. No puedo dormir sin que me aterre lo que podría pasar la próxima vez al despertar. No puedo despertar nunca más. Adiós. Encontrada la misma caja de madera donde había 2 sobres vacíos dirigidos a William y Rose, y una carta suelta personal sin sobre. Querida Linie, he rezado por ti. Él te ha dicho tu nombre. En la publicidad. Una entrada de diario, traducida del español. 1880. Tengo la experiencia del mayor terror. He experimentado el mayor terror. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Son huecos. Negros. Me miraron y me atravesaron. Sus manos mojadas. No puedo dormir. Su voz, texto ininteligible. Un navegante registro. 1691. Vino a mí en mi sueño. Desde los pies de mi cama sentí una sensación. Se llevó todo. Tenemos que volver a Inglaterra. No vamos a volver aquí otra vez, él lo ha pedido. De un testigo. 2006. Hace 3 años, yo acababa de regresar de un viaje a Cataratas del Niágara con mi familia para el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados después de un largo día de conducir, por lo que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y lo llamó una noche. A eso de las 4 am, me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Usé ese momento para robar a las sábanas, solo para despertar a mi marido en el proceso. Me disculpé y le pregunté que si él se había levantado. Cuando se volvió hacia mí, él abrió la boca y sacó los pies del extremo de la cama tan rápido su rodilla casi me tiró. Entonces me agarró y no dijo nada. Después de adaptarme a la oscuridad por unos segundos, fui capaz de ver lo que causó la reacción extraña. A los pies de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición corporal era inquietante y poco natural, como si hubiera sido golpeado por un coche o algo así. Por alguna razón, no me asusté, más me preocupaba su condición. En este punto, yo pensaba que teníamos que ayudarle. Mi marido estaba mirando por encima de su brazo y las rodillas, enclavado en la posición fetal, de vez en cuando mirando a mí antes de regresar a la criatura. En una ráfaga de movimiento, la criatura rodó por el lado de la cama y se arrastró rápidamente en una especie de agitado y extraño movimiento a lo largo de la cama hasta que estaba a menos de un palmo de la cara de mi marido. La criatura estuvo completamente en silencio durante unos 30 segundos, o probablemente más, cercano a 5, parecía mucho más, solo mirando a mi marido. La criatura entonces puso su mano en su rodilla y corrió al pasillo que conduce a los cuartos de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de luz, planeando ir a detenerlo antes de que dañara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agachado y encorvado sobre unos 20 metros de distancia. Se dio la vuelta y miró directamente a mí, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposo y yo corrimos para ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy mal herida y solo habló una vez más en su corta vida. Ella dijo: "Él es el rastrillo". Mi marido conducía su auto en un lago de la noche, mientras que apresurarse a nuestra hija al hospital. No sobrevivió. Rakeba Meglesomechir de 41 UF, al ser una ciudad pequeña, tiene alrededor noticia con bastante rapidez. La policía estaba atento al principio, y el diario local tomó mucho interés también. Sin embargo, la historia nunca fue publicada en las noticias de televisión local sin más trámite tampoco. Desde hace varios meses, mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Después decidimos volver a casa, empecé a buscar respuestas a mí misma. Finalmente he localizado un hombre en el pueblo de al lado que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto y empezamos a hablar de nuestras experiencias. Sabía de otras 2 personas en Nueva York que habían visto a la criatura que ahora se conoce como el rastrillo. Nos tomó los 4 alrededor de 2 años completos de búsqueda en internet y la escritura para llegar a una pequeña colección de registros del rastrillo.
Ninguno de ellos dio ningún detalle, la historia o el seguimiento. Una revista tenía una entrada que implica a la criatura en sus primeras 3 páginas, y nunca lo volvió a mencionar. Registro de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo solo que se les dijo que se fuera por el rastrillo. Esa fue la última entrada en el registro. Hubo, sin embargo, muchos casos en que la visita de la criatura era una de una serie de visitas a la misma persona. Varias personas también mencionó que se habla, mi hija incluida. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo había visitado ninguno de nosotros antes de nuestro último encuentro. He creado un grabador digital cerca de mi cama y lo dejaron correr toda la noche, todas las noches, durante 2 semanas. Yo sería que diosamente escanear a través de los sonidos de mí dando vueltas en mi cama cada día cuando me desperté. Al final de la segunda semana, yo estaba acostumbrado al sonido ocasional de sueño mientras desdibujando a través de la grabación a 8 veces la velocidad normal. Esto todavía tardó casi 1 hora todos los días. En el primer día de la tercera semana, me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz chillona. Era el rastrillo. No puedo escuchar el tiempo suficiente para empezar a transcribirlo. No he dejado que nadie la escuche todavía. Todo lo que sé es que he oído antes, y ahora creo que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. Yo no recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija me ponen muy molesta. No he visto el rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que él ha estado en mi habitación mientras yo dormía. Me conoce y temo que una noche me despertaré para verlo mirándome.